A esto me refería cuando les hablaba que les iba a mostrar un estudio de un profesor que ha analizado la cultura en más de 70 países. Es el profesor Geert Hofstede, ¿sí? Realizó uno de los estudios más completos sobre dimensiones culturales nacionales y la influencia en las organizaciones. Él es un profesor americano y hizo un convenio con la IBM, que era en su momento una empresa que estaba en 70 países en el mundo, y entonces a raíz de eso estudió la cultura país, porque nosotros cuando hablamos de cultura podemos hablar de cultura país o cultura organizacional, que es la cultura de la empresa. Entonces en esta empresa todos somos transparentes, somos honestos, en esta empresa nos gusta atender muy bien al público, en esta empresa manejamos muy bien la cartera, pagamos a tiempo, son características de la empresa. Y cuando hablamos de la cultura organizacional, hablamos también de cómo se comporta la gente, cómo es la gente, somos cálidos, somos responsables, somos honestos. Entonces ahí hablamos de cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura país o cultura regional, hablamos del país como tal, cómo son los salvadoreños, cómo son los alemanes, cómo somos los colombianos, eso es cultura país. Este señor analizó ambas, la cultura país versus la influencia de esa cultura versus la cultura organizacional, que generalmente cuando son multinacionales de este tipo, pues traen una cultura a ese país donde llegan, no la asumen 100%, porque una gran cantidad de personal es americano y una gran cantidad de personal es del país a donde llegan, esta empresa IBM en este caso. Entonces él analizó todas esas diferencias. Y para eso, aquí les voy a dejar la página, ustedes ya en sus memorias tienen todas estas presentaciones, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que revisen la memoria, que realmente no les falte nada de las presentaciones, que miren que todo esté bien y esté completo. Allí tienen esta dirección, por ejemplo, que es la página web de él, y tienen una gran herramienta allí para todos ustedes, y es que ustedes pueden hacer comparaciones de culturas entre países. Entonces ustedes dicen, ay, voy a ir a España, ¿cómo son los españoles frente a los salvadoreños? Entonces ustedes buscan allí y la herramienta les compara las dos culturas y le dice cómo son los unos y cómo son los otros, para uno prepararse para llegar a ese mercado que uno no conoce. Ha sido también muy criticado Hofstede, porque dicen que él definió 5 dimensiones muy estáticas, y a través de esas dimensiones define la cultura. ¿Y por qué lo critican? Porque hay factores del entorno que también impactan la cultura, ¿sí? Y él no los incluyó, no. Entonces, pero realmente solamente hay 2 personas, digamos, investigadores, y el otro no tiene carácter de investigador realmente porque es un empresario, pero ha trabajado también el tema de la cultura, pero los más importantes estudios alrededor de cultura a nivel mundial los ha hecho este señor. Entonces, a pesar de que haya sido criticado, pues es lo mejor que tenemos en análisis científico de culturas. ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son 6. ¿Sí? Realmente las dimensiones son 6. Aquí me falta una que es la última, pero la vamos a ver. Y son distancia de poder. Esta es la medición que tiene El Salvador. Ahora vamos a ver qué significa cada una. Distancia de poder, individualismo versus colectivismo, masculinidad versus feminidad, orientación a largo y a corto plazo, evasión de la incertidumbre, y la otra es indulgencia. Entonces esas son 2, 4, 5, son 6 dimensiones que él trabajó. Algunas no se han medido para algunos países nuestros.